Estamos ofreciendo la palabra al senador convocante, al senador Lacalle, y después abriríamos la lista de oradores. Gracias, señora Presidente. Voy a tratar de no sacarle mucho tiempo al resto de los senadores, pero sí quiero, en primer término, quiero agradecer que se hayan tomado en cuenta las preguntas, aunque no se contestaron las 67 y aunque algunas se contestaron tampoco lo hicieron de forma acabada y nos quedan algunas dudas. Suscribimos lo del principio, o sea, estuvimos hablando largo rato y muchas veces los ministros que hacían uso de la palabra hablaban como que en nombre de la empresa o lo que lo convenía a la empresa. Varias veces se escuchó acá el interés empresarial, lo que le sirve a la empresa, el negocio. Y todo el tiempo hablamos de las obligaciones de nuestro país. Que abunda lo que nosotros decíamos, que el Uruguay se compromete muchísimo. Y ahí el punto más álgido, que no tiene explicación, porque no era una de las 67 preguntas, pero estuvo en la exposición inicial, es que ninguno de los ministros acá presentes firmaría un tema personal de este estilo, un negocio de este estilo. Piensen en el negocio que sea. Si alguien les quiere alquilar la casa, y dice, pero primero pintarle, arreglarle los baños, cortarle el pasto, arreglarle, ponerle una reja y arreglarle la estufa. Y después de que haga todo eso, veo si te la alquilo, ninguno lo hace. Ninguno lo hace. Pero lo hacemos con el erario público, lo hacemos con el país. Presidente, hola, sí, presidente, buenas noches, Pablo Fernández del diario El País. Teniendo en cuenta lo que ha dicho la ministra de Economía en las últimas conferencias de que hay que mantener los motores de la economía activos y de acuerdo a la reunión que tuvo hace pocos días con el movimiento en contra de UPM, teniendo en cuenta también que tengo entendido que hoy Presidencia tuvo un encuentro con una delegación de UPM, saber si la inversión sigue en pie, como lo manifestaban esos activistas en contra de la inversión, y si hay lugar para renegociación, como ha planteado usted tiempo atrás. Vamos a lo primero para que quede bien claro. Sí, hubo una reunión. 2, yo no participé. 3, fue a pedido de quien habla. 4, se evaluó la situación país, la situación mundial y la situación del emprendimiento. Los diputados César Vega y Eduardo Lust, el ex candidato del Partido Verde Animalista Gustavo Salle, la comunicadora Patricia Wolf e integrantes de una comisión en contra de la instalación de UPM se reunieron con el presidente de la República para pedirle que frene las obras de la planta de celulosa. Hacer hincapié en la posibilidad de que se suspenda el cumplimiento de las obligaciones del contrato, dada la crisis, la emergencia sanitaria que vive el país. Y también le planteamos una iniciativa que tenemos en curso, que es un proyecto de reforma constitucional para, entre otras cosas, dejar sin efecto, declarar nulo y dejar sin efecto el contrato ROU-UPM y además evitar que en el futuro se firmen nuevos contratos en secreto, sin consulta parlamentaria, sin conocimiento público. Señalaron que esta posibilidad está prevista en el artículo 7º del contrato. Eventualmente, el gobierno podrá renegociarlo. Esa cláusula establece hasta el 13 de abril el plazo para suspender, para que el gobierno tome medidas y suspenda el contrato. Estrofas del himno nacional.
Vergüenza de espalda. Muchas gracias. Esta es una reflexión que una compañera muy valiosa nos hizo llegar y que prefirió quedar en las sombras, pero hacer su valiosísimo aporte, y contribuyó con ese aporte para esta jornada patriótica. Pónganse de acuerdo. Si piden respeto, respeten. ¿Hay pandemia o no hay pandemia? ¿Hay emergencia sanitaria o no hay? ¿Hay que cumplir con las recomendaciones o no? ¿Hay leyes y normas o no? Lo más escuchado y leído en estos días ha sido: quédate en casa. De esta salimos todos. Al coronavirus le ganamos entre todos. Con responsabilidad, cuídate, cuidanos, quédate en casa. Pandemia y emergencia sanitaria, quédate en casa. En la tele, en las radios, el informativo, los programas, las propagandas, el gobierno nos repite: quédate en casa. Lo repetimos y lo acatamos. Ustedes se preguntarán: ¿qué hacemos acá entonces? Vinimos porque ayer no tuvimos conferencia de prensa del gobierno nacional y en su lugar algunas empresas nos transmitieron que se levantó la cuarentena, que ya no hay que quedarse en casa. Desde el 13 de marzo, cuando se anunció la emergencia sanitaria, nos quedamos en casa. Se incrementaron las medidas, cerraron escuelas, cerraron oficinas, negocios, plazas, ferias, aeropuertos, fronteras y hasta las ramblas. Nos dijeron que manteníamos el nivel esperable, la cantidad de casos de contagio, por quedarnos en casa. Se nos pidió responsabilidad. Miles de trabajadores fueron al seguro de paro. Miles de personas comen en las ollas populares. Miles de trabajadores informales quedaron sin ingresos. Miles de pensionistas y jubilados quedaron aislados. Miles de niños y niñas no tienen educación presencial. El pueblo entero se ha postergado, pasando penurias, soledad, sin ni siquiera poder asistir a un entierro. Miles de uruguayos con cuadros depresivos por la reclusión. Miles de personas sin abrazarse con sus familias. Nos lo pidieron las autoridades del gobierno.
Fue condenado, señalado, víctima, bullying y escrachado en los medios quien caminaba en la Rambla. Y hasta denunciado quien no se quedaba en casa. Quienes no tienen casa fueron escondidos en refugios sin poder salir a encontrar su moneda diaria. Creímos, cumplimos, exigimos, fuimos responsables y solidarios pagando un alto precio. Desde hace un mes que día a día, tarde a tarde, una cadena es emitida por el gobierno con noticias y recomendaciones sobre la situación de emergencia sanitaria, día tras día hasta ayer. ¿Qué sucedió ayer? No tuvimos cadena con el mensaje diario. En su lugar, el gobierno cedió el espacio, las decisiones y los anuncios a empresas, a privados, a quienes por encima de intereses sanitarios, humanos y vitales viven en el mundo del dinero. El gobierno abandonó el gobierno, justo el día previo al plazo final para rescindir contrato con UPM. Justo el día del anuncio del fin de la cuarentena para algunas empresas que deciden como si no hubiera ley, normas y constitución en el Uruguay. El mensaje que recibimos es que la construcción inicia sus tareas, que no se quedan en casa, que ya no hay que quedarse en casa, que 45.000 trabajadores salen a las calles porque la empresa de celulosa UPM, las empresas constructoras SACEM, SACIR, Berkers y NGE dieron la orden de levantar la cuarentena y reiniciar sus obras en su planta, en su puerto, en su viaducto portuario y para su tren, el ferrocarril carguero central de UPM. ¿Algo ha cambiado en un solo día para este anuncio? No hay más contagios, no hay más nuevos casos, terminó el estado de emergencia sanitaria, desapareció el coronavirus del Uruguay, se fue en el avión de la película que ayer mostraron los medios con barcos, ómnibus, luces y vestuarios. Entonces, ¿por qué no lo informó el gobierno en sus comunicados diarios para que podamos retomar nuestra vida diaria? Las personas piensan y se lo preguntan. Ayer UPM levantó la cuarentena. Ayer UPM desplazó nuevamente al gobierno nacional. Tomó el micrófono, las pantallas y nos dijo: esto ha terminado. ¿Por qué seguir recluidos si todo ha terminado? Y nos preguntamos, ¿nos han mentido? ¿Nos han usado? ¿Nos están mintiendo y el virus no es contagioso? ¿Este virus no contagia a los trabajadores de sus empresas? ¿Es un virus selectivo que distingue actividades económicas? ¿O estas empresas consideran a los trabajadores descartables? Y no le importa que caigan, que contagien a sus familias, que sean propagadores expandiendo el virus en ciudades, barrios y pueblos. Nada es lógico, porque la realidad no tiene nada que ver con lo que dijeron ayer. Las obras para el tren subcontratan empresas que no dan ni ropa a sus trabajadores. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se pasa un balde manteniendo 1,5 metros de distancia? ¿Cómo viven en las cajas casas manteniendo distancias si son 10 en un container? ¿Verdaderamente piensan que no pensamos? 273 kilómetros circulando, transpirando, tosiendo, pasando herramientas, cargando baldes. ¿O la gente cree que se puede trabajar en la construcción como desde la computadora con la aplicación Zoom? ¿Se trabaja en la construcción sin contacto físico? ¿Tan lejos de la realidad están algunos? ¿Tan perfecta ha sido la manipulación que no permite un razonamiento elemental? La decisión de ayer de iniciar las obras para UPM demuestra que esta empresa busca un contagio masivo, una propagación del virus y aumento exponencial de casos positivos en nuestro país, y colapso sanitario. ¿O no hay pandemia? Y nos mintieron todo este tiempo para empobrecernos más y hacernos más dependientes y proclives a imponernos cualquier cosa por necesidad. ¿Será que no hay más pandemia? Todo parece indicar que terminó o nunca hubo, o que la idea es enfermar al pueblo. Son las únicas dos conclusiones razonables a las que cualquier ser pensante, aplicando la lógica, arriba. Razonemos juntos, hagamos el ejercicio de pensar.
Justo el sábado 11 de abril el gobierno no da la cara para que nadie le pregunte sobre la lógica, la coherencia y las evidencias de la contradicción. Justo el sábado 11 de abril el gobierno se recluye, no da conferencia y cede su espacio mediático a las multinacionales a través del ministro de Trabajo, como interlocutor de las necesidades de UPM, Berke, SACIR, SACEM y NGE. Gente a su edad, a su bienestar, a otras fuerzas que no tienen escrúpulos y carecen de humanidad. ¿Qué gana el ministro con ser vocero de estas empresas? Quizás sea un amigo de alguno de los empresarios. Quizás han colaborado con su campaña. Bueno, son interrogantes como tantas. Justo el sábado 11 de abril, el gobierno se esconde porque el lunes 13 de abril vence el plazo para enviar un telegrama a UPM que diga, cumpliendo con el contrato, respetando el artículo 7, se rescinde este pacto por pandemia nacional, sin ningún tipo de consecuencia negativa para el pueblo uruguayo. Esto no generaría juicios, porque solo estaría cumpliéndose con el contrato. La única consecuencia negativa podría ser para todo el entramado de manos que dejarían de cobrar por favorecer el enriquecimiento de las empresas. Pero la gran consecuencia positiva sería que contaríamos con 4.000 millones de dólares entregados a la empresa UPM y al consorcio constructor del Ferrocarril Central para destinar al pueblo, a los más necesitados, a los desocupados que se quedaron en casa, a los trabajadores informales que no levantan un mísero peso porque todos estamos en casa, a los feriantes, a los pensionistas que viven en la miseria, a los que no pueden subsistir con el mínimo nacional, a todas las personas que están comiendo de las ollas populares, a los que están sufriendo. Cumplir el artículo 7 del contrato con UPM emplea al amparo de normas laborales. Esa sería la consecuencia. Pero al final de todo, uniendo hilos, parece que no hay pandemia. Todo dice que no hay pandemia. Todos los mensajes se interpretan como que no hay pandemia. Si hubiera, se estaría rescindiendo el contrato con UPM, cumpliendo con su artículo 7, y no estarían sacando a miles y miles de seres humanos a la calle cuando se supone tenemos que quedarnos en casa por pandemia. ¿O será que hay pandemia y solo pretenden destrozar a un pueblo, creando un escenario de colapso sanitario, de miles de enfermos, de muertes, de incremento, de miseria, de desesperación, para realizar un nuevo negocio, para endeudarnos con la excusa de subsistir, para meternos medicamentos y vacunas, para someternos a préstamos del FMI? ¿Qué será? En cualquier caso, hay gente que está gobernando detrás de los gobiernos para destruirnos de una manera u otra. Si hay pandemia o no hay pandemia, nunca lo sabremos, pero sí podemos asegurar que están jugando con el pueblo, que el gobierno anterior y este no responden a la gente, a su salud, a su bienestar, sino a otras fuerzas que no tienen escrúpulos y carecen de humanidad. Ahora le voy a ceder la palabra a Gustavo Salla. Y allá la prensa. Mostrando nada. Amigos, mañana vence el plazo para romper las cadenas que sufre el pueblo uruguayo en virtud de un contrato absolutamente leonino, inconstitucional, ruinoso, contaminante, corrupto, que fue celebrado cuando el Partido Nacional
era oposición, el doctor Lacalle Pou llamó a sala a ministros para poner de manifiesto precisamente que este contrato era un contrato leonino, era un contrato que no velaba por los intereses del pueblo uruguayo. El actual ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, dijo que este contrato era indecoroso, es decir, inmoral. El gobierno, a los pocos días de asumir, tuvo que enfrentar la epidemia. Allí se generó una situación expresamente contemplada, como bien señalaba Marcelo Spitale, en la cláusula 7 de dicho contrato. Es una causa de fuerza mayor, imprevisible, irresistible, que permite la rescisión del contrato sin que haya penalidades para el pueblo uruguayo, es decir, eximente de responsabilidad. Si el contrato tenía todas las características que relevó Luis Alberto Heber, las que relevó el actual presidente Lacalle cuando era senador, ¿por qué no rescindir el contrato? ¿Por qué entregarle 4.000 millones de dólares a una empresa extranjera que nos exigió infraestructura, agua, recursos financieros, garantías? Y ahora, cuando los uruguayos se enfrentan a esta pandemia, con un país fundido, endeudado, reprimarizado, porque así lo dejó Tabaré Vázquez y Danilo Astori y el Toto Rossi, este gobierno, en lugar de destinar los 4.000 millones de dólares que se van a gastar para enriquecer al banquero Jorge Alroz, no los utiliza para atender la pandemia y para atender los hambrientos que van a venir a golpear a la puerta de este edificio, como personalmente se lo dijimos al señor presidente de la República cuando nos recibió en el piso 11 de la torre ejecutiva que está a mi espalda. ¿Cómo va a responder, señor presidente, a las consecuencias económicas, al drama humano que vivirán miles de uruguayos a raíz de la postración que en este momento sufre el país por esta epidemia? ¿Cómo explicar, como bien señalaba Marcelo, que para 45.000 individuos compatriotas que tienen que salir a trabajar mañana no hay coronavirus, y para el resto, para los funcionarios públicos, para los juzgados, hay coronavirus? Es que tanto poder tiene Walros para indicar a quién contagia el coronavirus y a quién no contagia. No, eso no es así. Se levanta la actividad, se reanuda la actividad de la construcción. ¿Saben por qué? Porque al otro día que estuvimos en la torre ejecutiva, estuvieron los representantes de UPM, asesorados por los estudios jurídicos grandes que trabajan para las corporaciones en contra del pueblo. ¿Y saben qué plantearon? Defenestrar la fuerza mayor, el caso fortuito, el rebus instantibus, el cambio de situación. Con un acto propio del gobierno que preconstituyera la prueba de que ya había desaparecido
la fuerza mayor y así no poder alegarla en una estrategia de rescisión del contrato. Es decir, el doctor Lacalle Pou, cediendo a las presiones de Howard Ross, implementó la estrategia de los abogados de UPM para no rescindir el contrato. Y si eventual y hipotéticamente quisiera negociar, para negociar en una situación de total debilidad frente a UPM, porque ya no puede alegar la fuerza mayor, porque la estrategia que urdieron cuando vinieron a hablar con la ministra de Economía fueron modificaciones de cosmética, es un maquillaje, es un nuevo engaño al pueblo uruguayo. ¿Cómo poder entender que durante todos estos días el ministro Salinas, de Cabildo Abierto, del partido del general Guido Manini Ríos, permanentemente hablando de la Organización Mundial de la Salud, de las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, que se estaban cumpliendo dichas sugerencias, y de golpe y porrazo, en unas pocas horas, la política sanitaria del Uruguay va exactamente en sentido contrario al discurso del presidente de la Organización Mundial de la Salud del día 10 de abril, en el que dice que el retorno a la actividad se debe hacer en forma gradual, pero teniendo en cuenta el estado de situación, el estadio de la epidemia. Y el estadio de la epidemia en este momento y en este país, según las propias declaraciones de Salinas y de Delgado, es la primera fase, que no es la más importante, la más intensa en el nivel de contagio. Pero parece que todas estas consideraciones sirvieron en tanto y en cuanto no se oponían a los intereses de UPM. Pero cuando a UPM le sirve que la construcción reanude su actividad, ahí Salinas, Delgado y el presidente de la República, Lacalle Pou, se olvidan de la Organización Mundial de la Salud. Actúan en contra de esa sugerencia. Y no es que nosotros estemos relevando la importancia de la OMS. Al que hierro mata, hierro muere. Si el propio gobierno hasta hace unos minutos se estaba fundamentando en las sugerencias de la OMS, ¿cómo para UPM las deja de lado? Porque las presiones de UPM, vaya a saber qué intereses espurios que se dieron en el pasado, no se estarán dando en el presente, como para adoptar una política sanitaria incongruente, una política sanitaria contradictoria, una política sanitaria discriminatoria. Pero les quiero decir lo siguiente, amigos. Les quiero decir al señor presidente de la República que si a raíz de la medida de reactivar la construcción aumentan las infecciones, se dispara el contagio, colapsa la salud, hay muertos, será el responsable jurídico y político de semejante atrocidad. Y a los empresarios les quiero decir que acá hay una legislación defectuosa y desastrosa, pero que es derecho positivo, que es la ley Andrade, es la ley 19.196, responsabilidad penal del empleador. Todos los empleadores de la construcción que convoquen a sus operarios a las obras estarán consumando el delito previsto en el artículo primero de la ley 19.196. Y nosotros entonces, cumpliendo el deber patriótico, nos presentaremos en la Fiscalía General denunciando a UPM y denunciando a todas las empresas que trabajan para UPM. Es derecho vigente y los empleadores, UPM, Walros y las empresas que están trabajando para él
están cometiendo delito. Estaremos denunciando. No vamos a admitir este atropello que está llevando adelante el gobierno, la Cámara de la Construcción y el PIT-CNT. Estaremos en la Fiscalía General presentando la denuncia correspondiente. Gracias, Gustavo. Ahora sí voy a proceder a hacer lectura de la carta que propiamente dicho construí yo para esta jornada. Ustedes no saben lo importante que son ustedes, cada uno de ustedes, para esta lucha. Son una enormidad aquí en Plaza Independencia. Al lado de donde yacen los restos del padre de esta patria. Y acá, al alcance de la mano del presidente de la República. En situación de pandemia, nosotros no convocamos para que hubiera una multitud. Nosotros anunciamos que íbamos a estar aquí y que esto se iba a estar transmitiendo desde los Facebook Live de distintos de nosotros para que miles y miles escuchen la verdad. Hemos tomado los recaudos del caso, en sintonía con las recomendaciones sanitarias y las exhortaciones sanitarias que hasta ayer el gobierno nos recomendaba. Hemos venido a la puerta de Presidencia para poner ante toda la opinión pública la verdad irrefutable respecto a la faraónica estafa del contrato con UPM. Vinimos hoy porque el presidente de la transita las últimas horas para impedir que la República quede herida de muerte. Hoy, 12 de abril, es un día histórico para las orientales. Transitamos las horas de oro en las que nuestro presidente pasará a la historia definitivamente como un héroe o como un traidor de la patria. Abril, fecha en que paradojalmente coincide con el aniversario de las instrucciones del año 13, también será para la nación el día en que nuevamente nos rebelamos ante las fuerzas extranjeras, diciéndole: nuestro presidente, no hay contrato con UPM. Contrato por él mismo y sus ministros calificado como de entrega, indecoroso, indignante, antipatriótico. Hoy, ante los ojos y los oídos incluso de los que no quieren escuchar, vinimos a poner blanco sobre negro la verdad ante todo el pueblo oriental. Artigas. Vinimos advertidos y a sabiendas de que estamos comprometiendo y comprometidos antes que nada con la vida de nuestra nación. Vinimos sabiendo que muchos uruguayos no van a comprender nuestra presencia, pero absolutamente convencidos de que bajo las circunstancias cruciales que atravesamos como nación, debíamos estar hoy, aquí y ahora. Ese guerrero ilumina nuestra presencia. Los orientales vinimos a clamarle: cumpla con su palabra, honre su presencia de respetar y hacer cumplir la Constitución de la República, cumpla sus promesas de campaña, refleje ahora, en su momento de gobernar, lo que 800.000 veces nos repetía con eco en sus spots de campaña: voy a renegociar todo lo que se pueda. Usted nos dijo, y muchos de los que lo colocaron donde usted hoy está creyeron en su palabra. Presidente, usted puede decidir absolutamente todo lo que pretende renegociar, modificar, sacar o agregar de dicho contrato. Todas las opciones son posibles, incluso la suspensión y juicios
Lo dice textualmente y a la lectura del contrato remitimos a todos los orientales. Cláusula 7. Suspensión por causa de fuerza mayor y caso fortuito. Sin penalidades bajo estas circunstancias. Es la oportunidad de oro para que sus recriminaciones mientras era senador y candidato a la presidencia ahora puedan corregirse por usted mismo a su entera discreción. No habrá momento útil más preciso e indicado que esta oportunidad que los avatares de la vida le han puesto en sus manos para que ejecute con liderazgo, patriotismo y autoridad lo que dijo una y otra vez cada vez que se refirió a la escandalosa entrega del país a UPM. Es importante que ante los aquí reunidos y todos los que por las especiales circunstancias de pandemia siguen esta instancia histórica por medios virtuales, sepa que la entrega a UPM, si nuestro presidente no actúa en la dirección correcta, pasará a ser tan responsabilidad suya como de los amanuenses y payos. De la fuerza política que nos puso bajo esta dependencia y sometimiento asfixiante. Puede ser que la calle Pou haga lo que debe, pero ¿y si no lo hace? Es decir, si antes de que caduque el plazo no envía el telegrama manifestando la voluntad de rescisión o suspensión para posterior corrección, la calle Pou no tendrá pretextos para justificar su deleznable cipallismo, que quedará grabado en la memoria colectiva de todos los orientales. Pero estamos acá también por esperanza. Si no, hubiéramos venido otro día, pasadas estas instancias. Vinimos hoy porque apostamos a que nuestro presidente no siga la senda de sus antecesores. Pretendemos salvarlo de que pase a integrar las filas de los Rossi, los Ruibal, los Toma, los Roballo, los García, los Astori, los Mujica y los Vázquez. Los traidores de este país hicieron en conjunta asociación la entrega más grande de soberanía de toda la historia nacional. Fueron los promotores de la extranjerización de la tierra, los más eficientes despobladores del medio rural, los que mediante contratos ruinosos que configuran verdaderas estafas asfixiaron al pueblo uruguayo generándole el cúmulo de deuda nacional, récord de toda nuestra existencia como patria, castigando al obrero, al jubilado, al productor rural, a la empleada, porque sus nefastas políticas corruptas nos hicieron pagar sus ineficiencias y sus guiños a las empresas que fueron privilegiando, regalándoles el país, a la vez que se ataba cada vez más al pueblo a pagar y vivir abajo de la pata de las corporaciones dueñas del Uruguay. Así fue como el país llegó al presente déficit fiscal, a la deuda monumental, a los miles que si no es bajo asistencialismo y solidaridad de las ollas populares, no comen. Y a los miles y miles que sin asistencia hacen malabares para sobrevivir. Fundieron la empresa nacional, a la par que exoneraban a Mondelez, a las grandes superficies ya absolutamente monopolizadas, que nos supone, y cada vez más será peor, de no revertir lo que nuestra soberanía alimentaria está supeditada al poder extranjero. Vuelvo al tema que nos trae hoy aquí, UPM. No permitiremos los buenos orientales que nos colonicen el país porque una asociación para delinquir firmó un contrato en la más absoluta confidencialidad y clandestinidad. Nuestra patria nos llama a actuar, a impedirlo, a exigirle al señor presidente que salve a la patria de las fauces del Walross y el Club Bilderberg. Presidente, no dejaremos de clamar por nuestra patria. Cada día de su mandato le recordaremos lo que nos dijo a todos. No somos los Molina, no somos los Pereira ni los Abdala. Nosotros no somos desleales. Vinimos con interés a la puerta de su trabajo, custodiados por el ideario artiguista,
Vinimos en señal de patriotismo, de que estamos con usted, si cumple con su palabra, y contra usted, si por el contrario, traiciona los compromisos más elementales para quien dirige una nación, defender los intereses de la nación que se conduce. ¿Y por qué entonces hoy le decimos al presidente que interponga el artículo 7 para rescindir esta estafa? Porque el contrato con UPM lesiona la soberanía nacional, nos obliga a cumplir durante 50 años compromisos propios de una tierra sin independencia, subyugados por un poder más fuerte que el de las propias autoridades máximas a nivel nacional. No es admisible que se nos obligue a aceptar un contrato firmado contradiciendo la Constitución, avasallando los derechos humanos más elementales como el garantizar el acceso al agua potable a las actuales y futuras generaciones. ¿Sabe la ministra doctora Irene Moreira que su antecesora Eneida de León firmó autorizaciones bajo la Dirección de Medio Ambiente de Alejandro Nario que violaron las propias disposiciones ministeriales en la materia para autorizar proyectos de esta envergadura? ¿Sabe que mientras esos estudios ambientales se efectuaban, la ministra Eneida de León fue acusada de ejercer presiones indebidas a los técnicos del INAMA y posteriormente Vázquez ordenó una compensación especial de 20 millones para los técnicos que terminaron aprobando los estudios que no cumplían en tiempo y forma los requisitos? ¿Qué garantías tenemos si en materia de medio ambiente todo se desarrolló irregularmente, con infracciones e incumplimientos? ¿Saben nuestras autoridades y nuestro pueblo que este proyecto tiene una escala 25 veces menor que uno que la misma empresa UPM presentó en Finlandia y Finlandia rechazó de plano aceptar la instalación? ¿Por qué a los uruguayos nos van a venir a imponer una destrucción total de nuestro territorio, nuestra agua y tierra, si en el país de procedencia de UPM por razones obvias lo rechazan? ¿Sabe el ministro Mieres y el pueblo uruguayo que Finlandia nutre sus cajas de pensiones y jubilaciones con las riquezas que le esquilman a los uruguayos? ¿Por qué un país con un déficit en su sistema de seguridad social renuncia a uno de los mayores rubros generadores de riqueza? ¿Es que acaso no saben distinguir entre industrias sofisticadas y reprimarizadoras? Da lo mismo una zona franca creada para una industria de procesamiento de materias primas que una industria de innovación científica. ¿Cómo se explica que digan, si no hacemos estas regalías astronómicas a UPM, seguirían? ¿Acaso no ven que si se fuera UPM, Uruguay podría, en vez de invertir esos 4.000 millones de dólares dispuestos para crear una infraestructura específica para uso de UPM, invertirlos en necesidades reales del desarrollo productivo nacional? ¿Cómo podría embarcarse al Uruguay a construir un tren de costo faraónico de nada menos que de 2.225 millones de dólares y a la vez continuar postergando obras mucho más baratas, imprescindibles, como ser la planta de tratamiento de lodos de aguas corrientes de tan solo 30 millones? Ese contrato nos obliga de tal forma a renunciar a diseñar nuestro destino y someternos al antojo de los amanuenses de UPM que ningún gobierno de los próximos 50 años podrá tan solo cobrarle 1% de las millonarias ganancias, a la vez que estaremos obligados a comprar sí o sí la energía que produce UPM a una altísima tarifa prefijada, más allá de que no la necesitemos, lo que cifrará 2.000 millones más. Otros 300 millones en la central eléctrica para procesar la energía de UPM. Otros 70 en rutas requeridas por UPM. Más de 120 millones en el viaducto requerido por UPM. Y sigue la lista interminable de millonarios costos para nuestro país. Las ganancias no llegarán nunca. Están inexplicablemente exonerados
bajo la ley de zonas francas. Y encima le hemos entregado la mejor y mayor superficie de nuestro puerto de Montevideo. Y para colmo, también el régimen de zona franca. La destrucción ambiental será total y nefasta. Nuestros ríos Uruguay y Negro serán terminados de destruir. Ya padecimos los costos. Las playas colmadas de cianobacterias, el olor putrefacto en el aire de Fraiventos, ahora rondará Durazno y Paso de los Toros. La industria sin chimeneas, el turismo, aniquilará nuestra mejor etiqueta. La casi irónica ya marca Uruguay Natural serán historia. Perderemos una de las mayores fuentes de empleo, sacrificándola por el beneficio que recibieron solo quienes sobornados colmaron sus bolsillos, entregando a todo un país. La cotidianeidad de 40.000 que viven o trabajamos al costado de la vía será trastocada a niveles jamás previstos. Sus propiedades valdrán 3 pesos, pero sobre todo su calidad de vida será impactada a nivel social y sanitario, sin precedentes, con barrios y localidades fracturadas literalmente por la muralla del tren de UPM, que partirán el territorio uruguayo de punta a punta de los 273 kilómetros de vía para UPM. Se repartirán las desgracias entre los del llano y se concentrarán las riquezas en las manos de los entregadores de la patria y Mr. Bilderberg, Walt Ross. Nada volverá a ser igual después de hoy si la calle no actúa en la dirección de darle fin a este desastre. Es ahora, o será más adelante, mediante la adquisición de conciencia que llegará cada vez en mayor medida en función de que este pueblo vea cómo la macaneó siendo tan laxo cuando se les llevaban el país al hombro para Finlandia. Señor presidente Luis Lacalle Pou, mire desde su despacho al pueblo, baje y mírenos a los ojos si quiere. No somos los Molina, somos la reserva de orientales que vinimos a cumplir con nuestra conciencia y ponerle frente a los ojos de toda la decisión, frente a los ojos de todos, la decisión de oro que está en sus manos para definir el destino de nuestra nación. Les agradezco profundamente. Con esto damos por finalizado el acto simbólico, patriota, de una reserva de orientales, como yo llamo a este conjunto de compatriotas que aquí asisto hoy. Y los vuelvo a convocar porque mañana seguiremos en lucha. Durante todo el día estaremos aquí presentes hasta altas horas de la noche, con la esperanza viva de que el presidente haga lo que debe, defender al país. ¿Patriota o traidor? Mañana se va a definir y quedará clarificado para todos los uruguayos, indefectiblemente, que Lacalle Pou anuló o suspendió el contrato para después poder renegociarlo, o se sumó a ese grupo de traidores de la patria que firmaron encerrados en Finlandia ese contrato. Muchas gracias. Mañana, bravo.